Estoy con Tom Bolini, que va a hablar de la deuda externa. La deuda externa. Había una película que decía que se pagaba, que era Brandoni, que pagaba toda la deuda externa y se armaba un lío, ¿no? Así es. ¿Era esa o no? Así es, sí. No me acuerdo sí, cómo se se llamaba, ganaba pero... Una herencia tenía. Sí, y pagaba, dice, voy a pagar la deuda externa. Y la pagaba toda. Y se armaba un lío más de lo que, mucho más de los beneficios, eran los perjuicios. Muy rara era. Yo era chico cuando la vi, era un niño, pero me la acuerdo. Así que algo tuvo la película porque me acuerdo que era impactante. Pero bueno, ¿qué me vas a contar? Esto lo vas a hacer en 3 partes. Vamos a hacerlo en 3 partes. La idea es, de alguna manera, contar un poco la historia de la deuda externa en la Argentina, que nació con lo que yo considero que es una estafa monumental y que cuenta un poco, nos pinta, de alguna manera, la precuela de la historia que vivimos hoy en día con este calvario de la deuda. Vos sabés que en el año 1824, Rivadavia pide un primer préstamo a la famosa Baring Brothers, que es el famoso empréstito de la Baring Brothers, y pide 1 millón de libras esterlinas, 1824. ¿Cuánta plata llegó a la Argentina del primer préstamo? 20%. No. Podrían haberse quedado con el 20%, no. Llegaron 552.000 libras. Es decir, empezamos debiendo 53%. 1 millón de libras y a la Argentina llegaron 552.000. ¿Y en el medio? En el medio nos descontaron 2 años de intereses, 1 año de capital, comisiones varias, el viaje de Rivadavia y su asesor para negociar el préstamo, un paquete de caramelo. Rivadavia hubiera pedido 1,5 palos entonces. Bueno, la cuestión es que debíamos 1 millón y llegaron 552.000. Estamos viendo una plaquita que está... Muy bien. Y llegaron 552.000 acá. Bueno, hasta 1828 empezamos a pagar el préstamo, normalmente. En 1828 debutamos con el default argentino, un clásico. No pagamos más. No pagamos más. O sea que en 1828, hace casi 200 años, se eligió no pagar. Y seguimos por ahí, bien. Y se eligió no pagar. Vos sabés que la Argentina ostenta un récord, que no es para sentirse orgulloso. Y más allá de si estuvo bien o mal, el último default, el que declaró Rodríguez A, fue el default más grande de la historia económica mundial. O sea, no hay en los registros de la historia económica mundial una cesación de pagos tan gigantesca. Entiendo que no lo sepas. ¿Y fue Argentina también el primero que entró en default? La verdad es que no te puedo confirmar. En 1828. En 1828 capaz que fue el primero también. Bueno, la cuestión es que... el primero y el último. Desde 1828 hasta 1842 no pagamos nada. En 1838 dicen, yo hablé ayer con uno de los responsables, vos sabés que en la facultad donde yo doy clases, en la Facultad Económica de la UBA hay un museo de la deuda externa argentina que es muy interesante si los colegios primarios quieren ir, porque recrea justamente toda esta historia con fotos y es como muy didáctico. Y aparte porque nos pinta como sociedad. Bueno, en 1838 dicen que hubo un plan para entregar las Malvinas a cambio de la deuda y poner en situación de deudor en realidad a los ingleses, que la habían usurpado ilegalmente en 1833, que por supuesto no aceptaron esto, y en 1842 se empezó a pagar, se empezó a hacer un pago de 5.000 pesos fuertes o 1.000 libras por mes, ¿verdad? Esto hasta 1865 entramos a pagar. 1.000 por mes. 1.000 por mes. Ya a esa altura, cuando se empezó a repagar, debíamos 2.100.000 libras. Pero, viejo, pausa. Los intereses pedimos 1 millón. Nos están matando los intereses. Nos liquidaron. Pedimos 1 millón. Nos dieron 552.000. 4 años más tarde hicimos el default y nos siguieron los intereses los anotaban. La libretita negra seguía sumando. Y un rato más tarde debíamos 2.100.000 por algo que llegaron 552.000. Pero ahí no termina la historia. Después, para llevar adelante una campaña... Además, vale aclarar que este millón que se pidió, que llegaron 552.000, era para fundar 3 ciudades en el sur, hacer cloacas, y se terminó usando para la guerra contra el Brasil. Después, sobre 1865, se pide un nuevo empréstito para financiar una guerra nefasta que diezmó al pueblo de Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza. Se pidieron 2.500.000 libras más y de eso llegaron 1.700.000. Otra vez, intereses, viajes, etcétera, etcétera, quedó mucho menos. Para esa altura debíamos 4.777.000 libras, 1865,
y en realidad efectivo, billete, llegó a la Argentina 550.000 más 1.700.000. 2.200.000. El resto, puro humo, como un restaurante que había en Puerto Madero hace unos años. Cierto, no sé Puro si humo. sigue estando. No, Escúchame, y esto es una gran estafa a la cual Argentina evidentemente se metió solo también. No es que nadie lo obligó. Por supuesto. Se metió solo y después, bueno, intentó seguir pagándolo, porque lo que es importante entender es que no es que tomar deuda está mal. Si vos decís, bueno, voy a tomar deuda para construir el subte, no es ilógico que vos pagues en 40, 50 años algo que vas a usar durante 60, 70 años, claro. Porque ¿para qué lo vas a pagar de contado? Es decir, la deuda no es una mala palabra. Lo que está claro es que en general, y ahora vamos a ver cómo, después con Avellaneda se estabilizó, pero con Sarmiento la deuda creció, o sea, antes de Avellaneda, hasta 14.5 millones de libras. Sarmiento tomó deuda para construir el ferrocarril trasandino, para promover las inversiones en educación primaria y minería y también para financiar una cuenta corriente. El Estado se endeudó para financiar una cuenta corriente que era deficitaria porque comprábamos más al mundo de lo que le vendíamos al mundo. De hecho, en general, en los gobiernos librecambistas que promovían el libre comercio antes que el proteccionismo, el país termina siempre más endeudado de lo que arranca. Y por otro lado, el procedimiento de endeudar a la Argentina siempre fue una herramienta que más que un negocio de la Baring Brothers era, ¿qué? Un elemento de dominación. Claro. Porque de alguna manera siempre te iban sometiendo respecto de la necesidad por parte del país de tomar nueva deuda y por parte del prestamista de poner condiciones respecto de la política comercial y la política económica de los países que tomaban esa deuda. Argentina para esa época era un país altamente dependiente de la potencia mundial en ese momento, que era Gran Bretaña. Decimos entonces que para finales del gobierno de Sarmiento la deuda ya ascendía a 14,5 millones de libras esterlinas. Escúchame, si esta es la primera parte, no quiero saber cómo es la segunda. No te puedo explicar. Es muy fuerte. Fuertísima. Y viene en esta onda, digamos, ¿no? Viene, bueno, después vino Roca tomó otra vez un préstamo. ¿Todo esto ya la segunda parte vas a explicar? No, esto ¿sigue siendo hasta la fin primera? de siglo, para redondearlo, digamos, Roca se vuelve a endeudar, promueve el libre cambio y después asume Juárez Selman, que era su cuñado, que llegó a promover el liberalismo económico en tal sentido que hasta los bancos podían emitir moneda. Eso generó una inflación gigantesca y que dejó, digamos, a la asunción de Carlos Pellegrini una deuda de 71 millones de libras esterlinas. O sea, de 1824 hasta fines de siglo creció hasta 71 millones. Y la gran pregunta es, gobiernos por ahí, hay gobiernos como el de Sarmiento que puede ser que haya sido para generar una infraestructura, insisto, no toda la deuda estuvo mal contraída. Claro. Lo que está claro es que un país que se empezaba a convertir en el granero del mundo, arrancaba sometido de alguna manera con una deuda de 71 millones. Y vamos a ver, ¿sabes qué? Cuando veamos el siglo XX, que los gobiernos que terminan perdurando en la memoria de la gente, son como el de Irigoyen, el de Perón, el de Ilia, son gobiernos que principalmente lucen en algún momento de sus periodos de gobierno, a veces terminan de vuelta endeudándose, desendeudan al país. O sea, vos podés ver claramente cómo cuando en momentos de sus presidencias el país debe menos que cuando empezaron. Cosa que en general no sucede. Bueno, esto es una manera... Eso le queda a la gente, digamos. Yo creo que eso en realidad es la consecuencia de una política que en general privilegia el desarrollo del mercado interno por sobre preceptos de un libre cambio o de un liberalismo que luce bien desde las palabras, pero que muchas veces, si no es llevado con una justeza, digamos, estricta, termina endeudando mucho más al país y dejándonos en una condición muy vulnerable respecto y en el medio hubo políticas económicas que con distintos gobiernos iba también cambiando y entonces empezaba de 0 a 10, de 10 a 0, de 10 a 3, de 3 a 10, porque cada uno que venía tenía su política. Así es. Entonces, no es, viste que muchas veces, no sé, por ejemplo en Chile se habla mucho de la economía chilena que va creciendo, bueno, hace casi 15, 16 años que es la misma economía independientemente de quién sea el gobierno. El que viene no tira cambia, a la basura todo lo que hizo el anterior. Aquí, por lo general pasa que tiramos todo, empezamos todo de nuevo y ahí estamos. La segunda parte promete ser mejor todavía. Así es. Vamos a hablar de ganancias también, pero no hoy. Bien. Porque estamos con muchas cosas.
porque hay mucho más banda 3.0. 150 programas. 150 programas, hay mucho más banda 3.0 después de la pausa. Se viene la segunda parte del tema de la deuda externa con Matías Tombolini y hay mucho más para este banda 3.0 de 150 emisiones.